Dice que Cristo es mediador de un mejor pacto establecido sobre ¿qué? Sobre mejores promesas. El pacto, hermanos, el pacto es una promesa. El pacto es la promesa de Dios. Y Dios hizo una promesa, como habla allí en la lectura bíblica. El pacto se basa en la promesa. Algunas personas piensan que el pacto es un contrato entre Dios y el ser humano, al estilo una contratación civil, donde cada parte se obliga a cumplir unas cláusulas de algo. Pero la Biblia me enseña que el pacto es una promesa que hace Dios unilateralmente. Después del diluvio, Dios hizo una promesa a las personas que salieron del arca. Fue una promesa unilateral, el pacto de Dios. También está el pacto de Dios con Abraham. Dios le hizo un pacto a Abraham sin que Abraham prometiera cumplir nada. Entonces, hermanos, el pacto no es un contrato, sino una promesa que Dios hace. Vamos a ir, para profundizar esto, Apocalipsis 13:8 y 1 de Pedro 1:19 al 21. Para ir adelantando, allí dice que Cristo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que la promesa de que Cristo iba a morir por nosotros fue hecha desde antes de la creación. Por eso decimos que el pacto no es un contrato entre Dios y los seres humanos, sino que es una promesa de Dios. Porque Dios hizo la promesa cuando no estábamos nosotros, unilateralmente. Dice allí que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Cuando no existíamos, Dios hizo su promesa. Porque también dice la Biblia que Él llama las cosas que no son como si fuesen. Y Juan nos dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Cuándo nos amó Dios? Cuando no estábamos aquí. Y usted dice, ¿eso es posible? Sí. Usted lo hace con los hijos. Los ama desde que están en el vientre de la madre, no los conoce. Y los ama. Dios nos amó cuando no estábamos aquí. Por eso es que nosotros lo amamos a Él, porque Él nos amó primero. Hermanos, el pacto es una promesa. No es que yo me pare al lado de Dios y diga, Señor, yo cumplo mi parte y tú cumples tu parte. El ser humano no puede cumplir su parte si hiciera un pacto de tú a tú con Dios. Dios es el que hace la promesa y Dios es el mismo quien cumple la promesa. Éxodo 34:10, ¿qué es lo que dice? 34:10 de Éxodo, Isaías 26:12. Éxodo 34:10. Ese texto es bastante diciente. Dice así: y él contestó, he aquí yo hago pacto, prestemos atención, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo hago contigo. Hermano, el pacto es que Dios es el que hace las cosas. Dios le dice, he aquí que yo hago un pacto, yo voy a hacer las cosas maravillosas.
Isaías 26 dice también que Jehová hace en nosotros todas nuestras obras. Y por eso es que ustedes ven que en la Biblia, desde que Adán y Eva pecan, Dios aparece haciendo todo. Dios es el que sacrifica el cordero, toma la piel, viste a Adán y Eva, porque estaban como, estaban desnudos. Dios es el que provee el cordero para Abraham cuando Isaac había preguntado: Señor, ya todo está listo, ¿y dónde está el cordero? ¿Y qué fue lo que dijo Abraham? El Señor se proveerá de cordero. Vamos a ir aún más. Éxodo 19, 1 al 6. Muchas de estas citas no las leeremos por tiempo, pero bueno que meditemos en ellas. Voy a ir haciendo una síntesis de cada cita. Dios es el que obra poderosamente para proveer las obras que son necesarias hacer. En Éxodo 19, ustedes recuerdan que los mandamientos Dios los dio en toda su dimensión en Éxodo 20. Pero antes de dar los mandamientos, Dios los invita a que abracen su pacto, a que guarden su pacto. Y les recuerda cómo los sacó de Egipto bajo las alas de águila, es decir, con todo su poder. Cuando Dios les recuerda eso, lo que Él hizo por ellos, entonces después es que les da los mandamientos. Y eso, que en Éxodo 21 dice: yo soy Jehová, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa donde era siervo. O sea, Él está diciendo: yo soy el que he venido proveyendo. Por eso, los mandamientos que les voy a dar, yo soy el que proveo los mandamientos. Y como veremos más adelante, y ya vimos en la escuela sabática, Dios es el que provee los mandamientos, pero es también el que los escribe en el corazón. El pacto trae un paquete completo: ley, escritura en el corazón y transformación del corazón. Y todo eso lo hace ¿quién? Dios. Pero algunas personas creen que el pacto es la ley. No, hermano, el pacto no es la ley. La ley viene con el pacto. El pacto es que Dios va a traer la ley, la escribe en el corazón y transforma el corazón. Para que Dios, dice la Biblia, sea todo en todo. Prestemos atención cómo esto se va a enlazar con la historia de Cades Barnea, porque esto tiene un enlace. Sigamos mirando lo que Dios dice. Jeremías 31, 33 al 34. Ustedes ya lo leyeron, vimos en la escuela sabática, en la lección, donde dice que ¿qué? Este es el pacto que haré con la casa de ¿quién? De Israel. Escribiré mi ley ¿dónde? En sus corazones y la pondré en sus mentes. Ese es el pacto, hermano. El pacto es el paquete completo. Dios trae la ley, da la ley, la pone en el corazón y transforma al ser humano. Porque el pacto se resume en una sola palabra: Dios proveerá. No hay más pacto, hermano. El único pacto que Dios ha hecho con la humanidad es que Dios proveerá. Por eso Abraham lo repitió: Padre, ¿y qué vamos a hacer porque no hay cordero? El Señor se proveerá de cordero. ¿Cuándo se proveyó Dios de cordero? Recordemos que estamos hablando del monte Moria, allí en Israel. Pero más adelante del monte Moria también hay otro monte que se llama el monte Calvario. Y allí también Dios se proveyó ¿de qué? De cordero. Dios siempre es el que provee. Isaías 43, 25.
Dios es el que lo hace todo. Yo soy el que borro tus rebeliones, dice el Señor. Luego, ¿quién es el que sigue haciendo todo? Dios. Yo soy el que quito tus rebeliones. Hermanos, la rebelión es eso que hay en nosotros que nos pone en enemistad con Dios. ¿Y cómo es que Dios quita la rebelión? Ustedes recuerdan en Génesis 3:15. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Bueno, la manera como Dios quita la rebelión es poniendo enemistad al pecado. Como el pecado trae la enemistad con Dios, Dios pone la enemistad contra el pecado. Y eso es lo que se llama el conflicto que hay en el ser humano. Pablo lo aborda cuando dice, porque la amistad con el mundo es enemistad ¿con quién? Con Dios. El espíritu se opone para que no hagáis las obras de la carne, y la carne también se predispone para que el espíritu no actúe. Y esa pugna permanece. Filipenses 2:13 dice que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Si Dios no instala en nosotros la enemistad hacia el pecado, nosotros vamos a querer hacer ¿qué? El mal. Toda persona en la cual Dios no haya instalado enemistad hacia el pecado, querrá hacer el mal. ¿Y sabían que esa es la manera como Dios nos salva? Esto es más profundo de lo que podamos abarcarlo ahora. La salvación entonces viene por una obra exclusivamente de Dios al ser humano. Y usted pregunta, ¿pero cómo es que Dios lo va a hacer? ¿Cómo es que simplemente con creer y amar la palabra de Dios ya Dios hace la obra? Hermanos, hay que creerlo. Simplemente creyendo en Dios y amando su palabra, ya Dios cumple su promesa. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que no creemos en eso tan sencillo. Nosotros esperamos que haya algo más maravilloso, algo más portentoso de parte nuestra. Yo tengo que hacer algo más grande porque lo veo muy sencillo. Yo no creo que simplemente creyendo en Dios y amando su palabra sea suficiente. Pasa de esta manera. Dios lo hace morando en ti. El problema es que Dios no puede morar en ti hasta que no te vacíes de ti. Y el problema es que no te puedes vaciar de ti mismo hasta que la enemistad hacia el pecado no esté instalada en ti. Y la enemistad hacia el pecado es una promesa de Dios. Génesis 3:15. Allí comienza la salvación. Dios ha prometido instalar enemistad hacia el pecado. Y cuando Dios instala esa enemistad, usted se vacía del pecado. Y cuando usted se vacía del pecado, entonces Dios sí puede morar para hacer por usted lo que usted no puede hacer por sí mismo. Esa es la promesa. Entonces, hermanos, vemos que la fe tiene una parte muy esencial y es pedirle a Dios que instale la enemistad. Lo que antes a usted le gustaba ver y extasiarse en ver eso, ya no le gusta. De lo que antes usted hablaba, ya no habla de eso. Lo que antes le movía el piso a usted, ya no se lo mueve. Lo que antes lo llevaba a usted tras la concupiscencia y sucumbía ante eso, ya usted no lo hace. Ya no le gusta, le fastidia eso. La fiesta, la rumba, la cantidad de cosas, el orgullo, el egoísmo,
ya usted va siendo despojado de eso porque aprende a odiar eso. Esa es la enemistad hacia esas cosas. Ya no le gusta. El odio hacia el pecado es instalado en el ser humano. Allí comienza el proceso de salvación. Esa es una obra que hace Dios en nosotros. Cuando el odio se instala, ahora sí usted puede vaciarse. Y cuando usted se vacía de eso, ahora sí entra el Espíritu a hacer por usted lo que es una promesa. Dios proveerá. Y Dios es el que en nosotros produce el hacer, el querer como el hacer por su voluntad. Ese es el proceso. ¿Sabía la gente de Israel toda esa enseñanza? Sí la sabían. Porque Dios se había encargado de decirle, yo soy el que hago esto. Y los sacó de Egipto y los puso frente al mar. Todo eso fue enseñanza, hermano. Israel pudo haber llegado a Canaán en pocos días. La ruta que escogieron ellos para llegar a Canaán no era la más rápida. Se escogió una ruta más larga y esa ruta fue de enseñanza. Entonces Dios lo saca enseñándole. Le saca es enseñándole cómo va a actuar. Y la actuación era como confianza en Dios. Los pone frente al mar, no hay más alternativa. Señor, vamos a morir. ¿Qué le dice el Señor? ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Abrió el mar. Más adelante, cuando el agua, Señor, el agua, golpee la roca y sale agua. Y todo lo hacía ¿quién? Dios, porque el pacto es que Dios proveerá. Finalmente, hermanos, Dios con su palabra ha hecho una promesa, que es poner enemistad en nuestro corazón frente al pecado. Y la promesa de Dios es real. ¿Porque qué? Porque Dios dijo y qué, y fue hecho. La promesa ya está dada, hermano. La promesa ya está dada. Y cuando Dios saca la palabra, ¿qué pasa? Se cumple. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Isaías 55:11, ¿qué es lo que dice? Así es mi palabra, la que yo doy. No volverá a mí vacía, sino que hará aquello para lo cual fue como enviada. No viene vacía, hermano. La que Dios da no viene vacía. Se cumple o se cumple. Porque la palabra misma lleva el poder de cumplir lo que Dios ha dicho. Dios no tiene que volver a decir, hacer la fuerza que se cumpla, que se cumpla. No, hermano. Eso es para nosotros los mortales. Cuando Dios dice la palabra, lleva el poder creador de hacer lo que Dios quiere. Sí, hermano. ¿Y qué es lo que Dios ha dicho, hermano? Dios ha dicho que morando en nosotros nos va a transformar. ¿Y cómo es que Dios mora en nosotros? Efesios 2:22, Dios mora en nosotros a través de ¿qué? De su Espíritu. Cristo mora en nosotros a través de su Espíritu. ¿Y cuál es ese Espíritu, hermano? ¿El Espíritu de quién? De Cristo. Porque no es el Espíritu de otro. Escúchese bien, hermano. La manera como Cristo mora en nosotros es a través de su Espíritu, no el Espíritu de otro. Porque si el que mora es el Espíritu de otro, ya no sería Cristo morando en nosotros, sino otro morando en nosotros. No sé si me hice entender un poco el trabalengua. El Espíritu de Cristo mora en nosotros a través de ¿qué? De su Espíritu. Pero si usted dice que ese Espíritu que mora en usted es otro, ya no sería Cristo el que mora, sino otro que mora en usted. ¿Sí o no? Porque usted dijo que ese Espíritu era de Cristo, pero usted dice después que ese Espíritu es otro. Entonces ya no es Cristo el que mora en usted, sino otro. Mucha atención con eso. Vamos
vamos a hablar en la tarde de eso, ¿cierto? ¿Cómo es que Cristo mora en nosotros y qué es el Espíritu de Cristo? ¿Cómo es el Espíritu de Cristo? Hay gente que cree que el Espíritu Santo es un espíritu suelto, o sea, alguien morando por ahí así, pero no corresponde a ningún ser. Todo ser tiene su espíritu. Y el Espíritu de Cristo, que es un ser, es el que mora en nosotros. Porque si el Espíritu de Cristo no mora en ustedes, dice Romanos, entonces, ¿qué? Estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Bueno, hermanos, ahora sí vamos a abordar el caso de Cades Barnea. Cuenta la historia bíblica que llegaron allí a ese lugar, Cades Barnea. Porque, ¿qué pasó? Cuando uno ve el mapa, se da cuenta que Cades Barnea está cerquita. Está en las fronteras de Canaán. Y resulta que estando allí, como les venía contando, alguien se le ocurrió, después de haber visto todas las maravillas de Dios desde Egipto. Es que las maravillas de Dios no comenzaron en el Éxodo. Las maravillas de Dios comenzaron en Egipto, de cómo Dios golpeó todo el sistema de dioses egipcios. Los egipcios tenían dioses para todo, y Dios fue golpeando todo el sistema de las deidades paganas, los fue golpeando con plagas, una a una. Le dijo Dios a Moisés: yo me manifestaré al faraón. Y todo el sistema de las deidades paganas fue golpeado hasta prácticamente acabar. Y cuando ya Dios golpeó todo el sistema de deidades paganas, dijo: ahora voy por la familia del faraón. Y fue por el primogénito. Porque el faraón también era un dios en Egipto. Era adorado como Dios. Después que Dios hizo todo eso, después que lo sacó de allí, ahora están en Cades Barnea, reposados, tranquilos. Y la gente, cuando está reposado, se le da por pensar en cosas que muchas veces no, como decía la lección, no usan el tiempo bien, ¿cierto? Se les dio por pensar, bueno, ¿y nosotros por qué no hacemos una excursión por la tierra prometida? Y vamos a medir fuerza, vamos a ver cómo está la gente. Hermano, y se fueron 2 espías, y cuando llegaron a Canaán, iniciaron a ver los desafíos de Canaán. Unos gigantes. El texto sagrado dice que parecíamos langostas mirándolos a ellos. Inició que el miedo. Inició el miedo. ¿Qué piensa usted cuando le dicen de la persecución que viene? ¿Le da miedo? No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios. ¿Qué se le dijo a Josué más adelante? Lo mismo, no temas. ¿Quién era el Dios que los había sacado de Egipto, hermanos? El Dios como todopoderoso. Todopoderoso, no era cualquiera. Dios se había encargado de dejar en ridículo a todos los dioses paganos desde Egipto hasta donde iban ellos. Por donde pasaban esos paganos, esos dioses paganos eran sometidos, porque Israel iba de victoria en victoria. Y ahora esta gente está teniendo miedo de entrar a Canaán, como si los dioses de Canaán fuesen más poderosos que el Dios todopoderoso. Lo decíamos el sábado pasado, hermanos, el primer pecado consistió en la incredulidad. Y desde entonces, aquí en este mundo, y desde entonces, la incredulidad ha generado la caída de muchos del pueblo de Dios. ¿Qué fue lo primero que hizo Eva para ceder a la tentación?
desconfiar de la palabra de Dios. Eso fue lo primero que hizo Eva. Cuando Eva desconfió de la palabra de Dios, sobrevino ¿qué? La codicia. Satanás le dijo algo y lo primero que hizo fue desconfiar. Y entonces ahí dice la Biblia, y vio que el árbol era agradable para alcanzar la sabiduría. Pero ahí menciona una frase que es la codicia. Pero el primer pecado fue desconfiar de la palabra de Dios. Y creo que yo les mencionaba a ustedes que por eso es que la salvación es por fe. Desde entonces, hermanos, la salvación ha quedado por fe. Porque usted lo primero que debe hacer cuando se acerca a Dios, dice Hebreos 11, es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea que es garante, es garantía, es cumple. Desde ese momento toda salvación es por fe, por creerle a la palabra de Dios. Y ustedes saben lo que dice la Biblia. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso es que es por la fe, hermano. ¿Y por la fe en qué? La fe en el pacto. Porque Dios, cuando no estábamos aún aquí, hizo una promesa. Y la promesa es que iba a entregar a su hijo para ser inmolado. La hizo cuando no habíamos nacido, cuando no estábamos aquí. En esa promesa se salva el ser humano. Allí donde Eva fracasó, Dios se ha propuesto salvar al ser humano, creyéndole a la palabra de Dios. Dios dijo, yo soy el que borro tus iniquidades. ¿Usted le cree a Dios que Dios lo perdona? Sí, amén. Pero cuando usted no le cree a Dios que Él lo perdona, pues no está perdonado. Si le crees, estás perdonado. Si no le crees, no estás perdonado. Así de sencillo. Si le crees a Dios que Él puede morar en ti e instalar la enemistad hacia el pecado, Dios la instala por fe. Y si no le crees, no la instala. Y permaneceremos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y si Dios no instala la enemistad, no podemos sacar lo que hay en nosotros. No podemos renunciar a eso. Y por lo tanto, el Espíritu de Cristo no puede venir a nosotros a limpiarnos y a transformarnos. Y estamos aquí en el pecado. Es la obra completa. Y se llamará Jesús porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Salvarlo es perdonar la deuda, pero también es traer la ley al corazón para permitir que tengamos victoria. La salvación no es solamente el perdón. La salvación incluye el perdón y la victoria sobre el pecado. Y esa victoria no la hace usted ni la hago yo. La victoria sobre el pecado la gana Cristo en mí. Pero yo tengo que aceptar por fe y rendirme. ¿Por qué es que muchas veces reincidimos en las cosas? Es sencillo. El corazón no se ha rendido. Usted no se ha vaciado. Yo no he recibido por fe el odio hacia el pecado para vaciarme. Y si no me vacío de sí mismo, no puede ocupar el lugar el Espíritu para trabajar. Y ahí estaban, hermanos, en Cades Barnea. Y cuando vinieron de allá, dieron ese informe negativo. Dijeron, no podemos conquistar Canaán. ¿Ha escuchado usted esa palabra en medio de nosotros? No puedo vencer, hermano, no puedo. No puedo, siempre otra vez vuelvo a lo mismo. Siempre otra vez no tengo poder para vencer, para superar este pecado. No tengo poder para superar este hábito.
Es lo mismo que dijeron los espías en la frontera de Canaán. No podemos ir. Y le dijeron al pueblo, ni se les ocurra ir para allá. Vamos a morir allá. Y entonces iniciaron la protesta contra Moisés y contra Dios. Mejor nos hubieran dejado en Egipto. O si quieres, déjanos aquí en este desierto, pero no vamos a entrar a Canaán. Hermanos, miren cómo a veces uno mismo se cierra el reino de los cielos. La incredulidad fue la que evitó que Israel entrara a Canaán. Ya todo estaba preparado, hermano. La provisión de Dios había sido hecha. Todo estaba dado para entrar a Canaán. Estaban a días de hacerlo. Pero se consiguieron allá con unos gigantes. La palabra de Dios había dicho una cosa y ellos no le creyeron a Dios. ¿Qué había dicho Dios a Eva? No coman del árbol. ¿Y qué le dijo Satanás? Coman del árbol que van a ser mejores. Dijeron ese día allí en Cades Barnea, no podemos entrar. ¿Qué había dicho Dios? Tomen la tierra prometida porque ya se las he dado. No le creyeron a Dios. Hermanos, puede pasar hoy día lo mismo. Puede pasar que nosotros, estando en la frontera de Canaán, descuidemos una salvación tan grande. Claro que sí. Si no le creemos a Dios, vamos a descuidar una salvación muy grande. Como resultado de eso, Dios le dijo a Moisés, dígale al pueblo que toda esta generación de 20 años en adelante no van a entrar a la tierra prometida. Ninguno de los que dudó del poder de Dios para introducirlos en la tierra va a entrar en la tierra prometida. Así que los voy a poner a dar vueltas por este desierto, esperando que se pasen 40 años. Y cuando pasen 40 años, la generación nueva, estos hijos que ustedes dijeron que no iban a entrar en Canaán, a esos enclenques pequeñitos que están allí, yo los voy a introducir en la tierra de Canaán. Porque el poder es de quién, hermano. El poder es de Dios. Y toda la gente de guerra que creyó que por su poder iban a entrar a Canaán, no entraron a Canaán. Dios le dijo un día por año, de allí viene el principio de día por año. Ustedes sabían, de allí nace el principio de día por año. Número 14:24. Un día por cada año. ¿Cuántos días duró la visita a Canaán? 40 días haciendo excursión en Canaán. Y el Señor les dijo, allá estuvieron 40 días mirando la tierra y no depositaron su confianza en mí. Bueno, ahora van a estar 40 años en este desierto, un día por cada año, para que aprendan la nueva generación a confiar en mí. Y la parte donde dice día por año está en 14:34 de número 14:34. Un día por cada año. Eso es profecía. Ya se convirtió en el método de interpretación profética. Hermanos, aquí viene la reflexión para cada uno de nosotros. Los defectos de Cades Barnea me hablan de la necesidad de comprender cómo es que Dios nos salva. Es tan sencillo que nosotros no lo creemos que sea así tan fácil.
Y esto fue lo que pasó en 1888. Llegó un mensaje al pueblo de Dios que lo habilitaba para salir a predicar el fuerte pregón. Y este mensaje no era otro que el poder de la justicia de Cristo para hacernos cumplir sus mandamientos, y creyéndole eso a Dios, el ser humano sería habilitado para estar delante de Dios perfecto. Y no le creyó. ¿Cuántas generaciones han pasado de no creerle la palabra a Dios? Eva. Abraham casi que cae en el mismo error. ¿Ustedes recuerdan cuando Dios le dijo a Abraham: en Isaac te será llamada descendencia? También le dijo a Sara. Y pasado el tiempo, viendo Sara, o viendo que ella no tenía un hijo, ¿qué fue lo que hizo Sara? Dudó de la promesa de Dios y buscó a Agar. Y le dijo: llégate a mi sierva y tendrás un hijo para cumplir la promesa de Dios. Y nació un hijo según la carne, dice la Biblia en Gálatas. Abraham y Sara temporalmente usaron un esquema de incredulidad. Y casi se pone en duda el cumplimiento de la promesa. Porque así como Abraham había de tener un hijo único que había de ofrecer, Dios también tenía un hijo único que había de ofrecer. Pero Abraham y Sara casi dañan el símbolo de Dios. Isaac tenía que ser único antes de la prueba de la promesa. Antes de ser ofrecido, tenía que ser único. Porque era un símbolo del Cordero de Dios. Pero al ser humano se le ocurrió que podía ayudarle a Dios y cumplir él la promesa de Dios. Esto es lo que se conoce como el pacto antiguo. El pacto antiguo es la promesa del ser humano de cumplir por Dios lo que Dios había dicho que iba a cumplir él mismo. Es lo que pasa cuando yo creo que puedo obedecer por mi propia cuenta lo que Dios ha dicho que va a hacer en mí. Y cuando no puedo cumplirlo, entonces sobreviene el desánimo, sobreviene la incredulidad y sobreviene el temor. Y lo que sigue de allí es el fracaso. Y entonces decimos: qué tan difícil es salvarse, hermano. Esto es muy difícil. La vida cristiana es muy difícil. ¿Qué es lo difícil? Les diré qué es lo difícil. Lo difícil es cómo se pusieron las cosas en la casa de Abraham, de Sara, estando Agar allí. Lo difícil es cuando usted intenta por sus propios méritos hacer lo que Dios dijo que iba a hacer. Cuando ustedes leen Génesis, hermanos, van a darse cuenta de cómo se puso tan difícil la casa de Abraham, de Sara y Agar, de Ismael e Isaac, después de que ellos implementaron ese esquema de incredulidad. Hasta el día de hoy, los pueblos del Medio Oriente, árabes e israelíes, mantienen la pelea de Ismael contra Isaac y de Sara contra Agar. ¿Por qué? Por ensayar el pacto antiguo en el cual el ser humano quiere hacer por sí mismo lo que Dios dijo que iba a hacer. Hermanos, estamos ya finalizando el tema, pero también estamos en el momento de la historia en las fronteras mismas de Canaán. Estamos ya en las fronteras de Canaán, ya mirando a lo lejos la tierra prometida. Y la pregunta es: ¿qué esquema de incredulidad estoy manejando yo? El Señor ha hecho unas promesas,
¿Usted le cree a Dios realmente? Hagámonos la pregunta sincera. ¿Yo realmente le creo a Dios? Cuando Sara dijo, ha pasado la costumbre de las mujeres y yo de dónde voy a tener un hijo, y se echó a reír Sara. ¿Qué le dijo Dios? ¿Ustedes recuerdan qué le dijo Dios? No hay nada imposible para Dios. Y usted que está allí dice, ay, yo no puedo porque yo tengo esta situación, mi familia, mis amigos, todo. ¿Qué pasa entonces para nosotros hoy día? ¿Qué queda para nosotros? Ustedes recuerdan el tema del sábado pasado. Recuerden que hablamos que somos peregrinos. Ha llegado el momento cuando hay que creerle a Dios. O sí, o sí. Porque no vamos a tener alternativa. O la otra alternativa es usted buscar a Dios cuando ya vea que el mal llegó. Pero no creo que sea buena idea buscar a Dios cuando ya el mal está sobre uno. Eso fue lo que le pasó a muchos en Egipto. ¿Qué hubiese pasado si cuando Dios dijo, pongan la sangre en el dintel de las puertas para que el ángel exterminador no los mate? ¿Qué hubiese pasado si alguien hubiese dicho, no, yo en cualquier momento voy a un cordero y pongo la sangre? Esto es breve, como dice uno. En este tiempo, no, esto es breve, yo voy a un cordero ahí, apenas que lo vea venir, y pongo la sangre. Así estamos muchos hoy día, hermano. Hay gente hoy día diciendo, apenas vea como que se está generando un movimiento que es el fin para la iglesia. Y eso sí que me consagro hasta más nunca. Ay, hermano. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Todos esos que dudaron de la palabra y no creyeron en mí oportunamente, se quedarán aquí en este desierto. Y si ustedes ven, la población que entró a Canaán fue una población joven. Toda la población que entró a Canaán, excepto Caleb y Josué, los demás eran jóvenes. Porque toda esta generación que protestó, que no creyó en la palabra de Dios, se murió en el desierto. Hermano, tanta lucha desde Egipto hasta acá de Carmelo. La gente haciendo una cosa y la otra, porque salieron de Egipto con toda su pertenencia, con sus ganados, todo el pastoreo y cargando cosas. Hermano, tanta lucha para finalmente nada, 40 años ahí dando vueltas y morir ahí. Hermano, eso es muy duro. Cuando usted siente que se le está agotando la vida, 1, 2, 3, 15, 35, 36, 37, y me quedan 3 años. Y saber que al año 40 usted se va a morir. Hermano, algunos de nosotros hemos conocido esta verdad por mucho tiempo. Y algunos ya la han conocido lo suficiente para saber que esta palabra salva, que esta promesa está dada por Dios y esta palabra no vuelve a elevarse. Pero ¿qué hemos dicho? Todavía no es el momento de confiar en él. Es así, pero yo voy a esperar. No le estamos pidiendo a Dios. La incredulidad es el primer pecado y va a ser la causa de la muerte y de la pérdida de muchos. El problema es que no le creemos a Dios.
Dios quiera que en estos momentos de la historia, ya frente a la tierra prometida, nosotros, hermanos, podamos creerle de verdad a Dios. Creámosle a Dios. Creámosle a Dios. Porque Él es nuestra garantía. Dios estableció a Cristo como la garantía del cumplimiento de la promesa. Cristo es el que cumple todas las promesas de Dios. Que el Señor sea que nos bendiga, hermano, y que el cumplimiento de su promesa en nuestras vidas sea una realidad. Porque eso hay que creer. Que Dios nos bendiga.